bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en vivo en la pantalla de TV, por supuesto para contarles toda la información. Una semana muy cortita porque ya saben que se vienen los feriados de la Semana Santa y después se pegan los 2 semanas, los 2 días correspondientes a la conmemoración de la Guerra de Malvinas. Eso va a ser el 1 y el 2 de abril. Así que son días que interrumpen naturalmente la actividad parlamentaria, por lo menos la que sucede aquí dentro del Congreso, y eso no significa que, como decimos siempre, no haya actividad por privado, en los despachos, los grupitos de WhatsApp estallados con bueno, todo lo que se viene. En un rato vamos a estar hablando de la entrevista que dio el ministro de Economía, lo que están empezando a marcar algunas consultoras privadas respecto a la caída de los precios, así que en instantes nada más nos metemos con ese tema, pero le damos la bienvenida al diputado Damián Arabia, que está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Buenas tardes. ¿todo bien? Gracias. Bueno, del Partido PRO de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué comisiones estás integrando o querés integrar? Porque no se terminaron de constituir todas. Bueno, ya soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la Comisión de Legislación General, la Comisión de Defensa y seguramente alguna otra más que se integre en los próximos días. Yo estoy muy vinculado al tema de seguridad, al tema de legislación penal. Fui director en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich entre el 2015 y el 2019 y sigo muy cercano a la gestión de la ministra. Así que seguramente algo también vinculado con la materia. Bueno, y a ver, hay un debate que tiene que ver con la legislación penal y que tiene que ver con, digamos, distintos posicionamientos casi ideológicos, que tiene que ver con qué debe hacer la sociedad civil ahí donde el Estado no llega para defenderla, qué tiene que hacer respecto de el armado o el desarmado de esas armas que hay en circulación, o a veces son hereditarias, que quedan en las casas. Hay un informe, de hecho, que se hizo y que se conocieron los resultados, donde muchos de los presupuestos destinados al desarme de la sociedad civil finalmente se descubrió que se hizo poco y nada, y es un tema que incide directamente en la resolución dramática de algunos conflictos que se dan dentro de las casas, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, acá hay como varias aristas a las que abordar. La primera es el legítimo derecho de cada argentino que reglamentariamente y después de haber hecho las capacitaciones pertinentes y teniendo los registros o las licencias pertinentes, es un derecho constitucional que tenga el arma registrada, debidamente registrada, que tenga. Desde mi punto de vista particular, siempre es un lugar complejo en el cual hay que convocar a la sociedad a por lo menos tener conciencia de lo que significa tener un arma en la casa o en la oficina o en algún lugar privado y de lo que significa esa tenencia. Ahora, sin lugar a dudas, tenemos una situación en la República Argentina en donde efectivamente hay mucha gente que tiene miedo. Y esa gente que tiene miedo, bueno, siempre que sea dentro del marco de la ley, siempre que sea con los registros correspondientes, con las licencias correspondientes, está en todo su derecho de hacerlo. Lo que hay que hacer, por el contrario, es combatir la tenencia ilegal de armas o lo que suele pasar muchas veces, que es la compra de armas en nombre de otras personas. El mercado negro. Y exactamente, o en el mercado negro o aún en digamos, más o menos legalmente, pero que la persona después se encuentra que estaba registrado a nombre de una persona que de pronto había comprado 10 armas y eso termina en manos sobre todo de narcotraficantes o de organizaciones criminales. Eso hay que combatirlo fuertemente y es un tema bien importante a estarle encima. ¿Qué pensás sobre el debate respecto de la edad de imputabilidad de los menores? O sea, si se bajase la edad desde la cual se los puede imputar o a partir de la cual se los puede imputar, ¿eso incidiría desde tu punto de vista y con tu experiencia también? Porque, perdón que te tutee, pero no, yo solo, por favor. es una cuestión, no sé, como faltaba más. Por la edad también, pues sos muy joven. Por la experiencia que vos tenés, ¿vos pensás que eso colabora de una manera positiva, que se produzca menos involucramiento de menores en delitos graves? Sin lugar a dudas hay que bajar la edad de imputabilidad en la Argentina, pero también tiene que ir acompañado de un régimen penal juvenil.
Eso no cabe ninguna duda, porque lo que pasa hoy es el peor de los mundos, que es que tenés menores cometiendo delitos. Involucrados en delitos graves y los dejás a la buena de Dios, digamos, porque no hay una situación específica que los atienda. Entonces, no son inimputables por un lado, y por el otro lado el Estado no se hace cargo ni registra ese delito como algo particular, una situación particular, que es un menor de 13, 14, 15, 12, después podemos discutir cuál es la vara. La Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas, no solo del mundo, sino de la región. Mayoritariamente estamos hablando de que el promedio está entre 13, 14, 12, pero inclusive existen países como los anglosajones en donde es 8 la edad de imputabilidad, o directamente no hay edad de imputabilidad para delitos graves. Pero, ¿sabes ahí? Esto es una observación más como perteneciendo al mundo periodístico y de haber hecho mucho tiempo policiales. A mí particularmente lo que escuchaba de manos de incluso los familiares de quienes luego son delincuentes muy, muy peligrosos, que de pronto tienen 14 años, lo que te decían es, mira, yo ven, por ejemplo, la mamá de un delincuente, me acuerdo, se llamaba Turrón, no sé si te acordás, un pibe peligrosísimo. Digo esto y también te digo pobrecito, porque tenía 13 años y ya se había convertido en un asesino tremendo. Me acuerdo haber entrevistado a la madre y la madre me decía, mira, yo vengo de una familia completamente disfuncional, el papá del Turrón, Turrón terminó muerto. El papá de Turrón tenía problemas con las drogas, estaba detenido, también era una persona peligrosísima. La mamá no tenía prácticamente recursos para darle una mejor vida a este pibe y claramente, más allá de lo que termina pasando, ¿no? Si terminan en un régimen penal juvenil, en un correccional o en un hogar o lo que sea, lo que a mí me preocupa, y en manos de lo que los familiares transmitían, es qué pasa después, ¿no? ¿Quién hace un acompañamiento de ese pibe cuando, no sé, está 1 año, 2 años en un régimen penal juvenil o está apartado de la sociedad con el propósito de que sea resocializado, pero después vuelve y la mamá no sé, tiene un problema de drogadependencia, el papá está asesinado en no sé, yo qué sé, en un delito? Como que ¿a dónde vuelven esos pibes? Mira, lo primero que hay que decir con respecto a esto, que siempre cuando hablamos de seguridad o de inseguridad estamos hablando del final de la cadena. O sea, estamos hablando de una situación que evidentemente no se pudo evitar previamente o no se generaron los resortes necesarios para evitar previamente, y estamos en el final de la cadena. Por ende, ninguno de los resultados es el deseado. O sea, lo deseado sería que ese asesino no cometa ese delito. Claro. Ese sería el deseado, independientemente de la edad de la que estemos hablando. Por supuesto, es todavía mucho más conmovedor cuando se trata de un menor de edad. Sí, ahora, lo que estamos hablando es, una vez ocurrida la situación, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Bueno, ante esa situación, lo que no puede hacer ni el Estado ni la sociedad es hacer de cuenta que ese delito no ocurrió. Claro. Porque ese delito sí ocurrió. Y tiene que ser penado. Es un delito no solo penado, sino que tiene que tener un régimen específico. Porque si no va acompañado de un régimen específico, lo que vamos a terminar haciendo es metiendo a chicos de 13, 14 años que cometan delitos graves en cárceles comunes mezclados con otros delincuentes que ya tienen una carrera delictiva. Entonces, tenemos que atender muy, muy fuertemente esto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando, por ejemplo, entre otras cosas, ahora que el Servicio Penitenciario de la Nación depende del Ministerio de Seguridad, en diferenciar lo que son las cárceles de narcocriminalidad versus lo que son de los delitos más comunes. ¿Por qué? Porque lo que te termina pasando es que los narcos te terminan cooptando las cárceles y entonces terminás mezclando como en una licuadora el todo. Vos lo que tenés que tratar de hacer es estratificar lo más posible, y siempre que los recursos lo permitan, claro, que ese es otro problema muy, muy, muy severo, tenés que estratificar lo más posible el delito, porque en la medida en que vos logres estratificar esas cuestiones, vas a poder atenderlo de distintas maneras. No es lo mismo una cárcel de seguridad, la necesaria para los monos, que los tenés que tener completamente aislados, que no podés tener comunicaciones de ninguna índole, que lo tenés que tener en una situación de máxima seguridad porque siguen actuando desde adentro de la cárcel, que ante un delito de menor rango. ¿No? Y cuando se habla de las cárceles a lo Bukele, para este tipo de delincuentes, como se llaman, de alto perfil, ¿no? Donde los delincuentes, como decís vos, están completamente aislados de la sociedad. ¿Sirve?
Sí, sin lugar a dudas, porque en definitiva el principal fin en materia de seguridad y en materia de justicia es terminar, hacer cesar el delito y cometer el acto de justicia sobre el delito cometido. Luego podemos discutir cuáles son las mejores políticas para uno decir, en algunos casos, y esto hay que decirlo, en algunos casos, promover la reinserción a la sociedad. ¿En qué casos no? Bueno, es muy difícil promover una reinserción en casos como los monos. Es muy difícil. Sí. Y claro, porque estás hablando de personas que montaron una organización criminal, narcocriminal, que han cometido centenares de decenas de homicidios y que claramente es muy difícil pensar en cómo esa persona eventualmente vuelve a la sociedad. ¿Desde qué punto de vista podría hacerlo? ¿Cuál sería el mecanismo? Sí. ¿Cuál sería el mecanismo? Sí, Ni hablar de vinculaciones con la trata, con las violaciones. Sí, más pienso eso, o por la mía es más debatir. Para mí, pero es una opinión personal, yo no soy especialista en seguridad, más que como te decía, desde lo periodístico. Más pienso en delincuentes sexuales donde creo que están atravesados por, si querés, alguna patología o alguna cuestión que, bueno, hace que pongan a la mujer en el centro de los delitos, y ahí yo no sé qué posibilidad tienen esas cabezas, esas mentes de trabajar, de mejorar, no lo sé, lo desconozco. Por eso, da la sensación que no. Por eso el enfoque principal en materia de seguridad tiene que ser claro y tiene que ser nítido. El objetivo principal es que la sociedad pueda vivir más segura, porque, digamos, en definitiva, muchas personas atraviesan muchas situaciones duras en la vida y no por eso salen ni a robar, ni a matar, ni a violar. Sí, Entonces, lo que tenemos que tener como objetivo, y lo tenemos que tener muy claro y muy nítido, es que no podemos estar del lado de los victimarios, tenemos que estar del lado de las víctimas. Si después en el proceso podemos distinguir qué es una cosa de la otra, en el caso de los victimarios, de los delincuentes, y distinguir con mucha claridad y mucha nitidez cuáles son los delitos cometidos y cuál es la mejor forma de que eventualmente en algunos casos se desarrollen en sociedad, está perfecto. Ahora, la claridad la tenemos que tener, el foco lo tenemos que tener en las víctimas. Justo vos hablaste como de dos instancias en materia delictiva que tiene que ver con el rol de qué es lo que hace el Estado con todo aquel que se comportó al margen de la ley y qué es lo que hace la justicia, ¿no? Pues son dos cosas que van de la mano, pero van por caminos separados. La sensación, de nuevo, siempre recorriendo historias de víctimas, más que de victimarios, es que el Estado no estuvo muchas veces para prevenir y que la justicia es lenta. Y que entonces cuando la justicia es lenta, por ahí llega con un fallo que puede resultar justo, pero si es lento, no se le parece mucho a la justicia. ¿Qué se puede hacer para que la justicia no sea una casta, para que la justicia sea un lugar que esté del lado de las víctimas y no de los victimarios, para que la justicia deje de revisar papeles en vez de entrevistarse con personas y realmente revisar caso por caso, ¿no? Porque lo hemos visto con jueces de ejecución penal que después dan garantías o dan beneficios a tipos que nunca debieron haber pisado la calle. Bueno, ahí hay todo un mecanismo que nosotros tenemos que empezar a desandar de una lógica burocrática que nada tiene, como vos bien mencionás, nada tiene que ver con la justicia. Porque la justicia, como principio filosófico, también tiene que tener tiempos. Porque no puede ocurrir que las víctimas tengan que esperar 4, 5, 10, 15 años para ver esa instancia en la cual los responsables de una situación dramática, desde un asesinato, una violación, un abuso sexual, o cuestiones que pueden parecer menores, pero que para mucha gente son muy importantes, muy relevantes. Y yo en esto me permito citarte un caso concreto de un proyecto que yo he acompañado, pero es autoría de otro diputado de mi bloque, de Martín Yesa, que es precisamente el desalojo express. Es un tema del que se habla muy poco, pero muchos de los jubilados, sobre todo de los jubilados, pero de los adultos mayores y muchas personas, viven de sus alquileres. Quizás tienen un departamento, quizás tienen una casa que o heredaron o les quedó o es el producto del fruto de su trabajo a lo largo de su vida y necesitan de ese alquiler para vivir, porque viven de eso. Y sin embargo les toman el departamento. ¿Y qué les pasa? Como el proceso es tan largo, se mueren y nunca ven que su departamento lo puedan estar usufructuando viviendo de eso. Esto es el lado que hay que proponer de la visión, viviendo de eso. Nosotros, de autoría del diputado Yesa, yo lo he acompañado como muchos otros de la bancada del PRO, hemos propuesto
digamos, una velocidad del juicio. ¿Para qué casos? Bueno, precisamente para los casos de desalojo. No, está bien, pero... Bueno, una serie de usurpaciones o una serie de tomas, una serie de casos, tanto en casos de alquiler, bueno, una serie de elementos que están caracterizados en el proyecto. Claro, no, está bien, porque viste que si no suena a nivel periodístico como el desalojo express, suena... Yo lo escuché a Yesa presentando el proyecto y... Te hago esta pregunta a propósito para diferenciar, porque ustedes están enmarcando en qué casos iría el desalojo express. Sí, no, a ver, específicamente, básicamente, un alquiler es un contrato como cualquier otro, y cuando se incumple ese contrato, el propietario tiene su derecho a que su propiedad sea restituida por incumplimiento del contrato. Por ejemplo, una cesación de pagos por un tiempo determinado o cuestiones que violen el contrato. Si la vivienda fue alquilada con un determinado destino y se le está dando algún otro o está ocurriendo una situación ilícita en esa unidad funcional, bueno, en ese caso se podría ver interrumpido el contrato y por ende ser devuelto al dueño, al propietario su propiedad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, los tiempos que lleva ese proceso de desalojo son tiempos verdaderamente extensos. Y vuelvo a insistir con los casos porque son muchos los casos de jubilados o adultos mayores que viven de ese departamento que alquilan, que no es que tienen 10 propiedades, que tienen una, que es la fuente de sus ingresos principales. Y que es la fuente de sus ingresos principales. Entonces, claramente hay muchas de las cosas que podemos llevar adelante, que las tenemos que llevar adelante desde precisamente este Congreso, y que yo creo que tenemos una generación que está viniendo con una cantidad de ideas y con un empuje que es ni más ni menos que tratar de entender un poco el sentido común. No es nada del otro mundo. Claro. Es decir, bueno, si la propiedad es tuya y hay un incumplimiento de contrato, evidentemente tenés tu derecho a reclamar de que esa propiedad sea desalojada. Muchísimas gracias por haber venido, Damián. Gracias muy a vos, amable e un placer. interesante. Nosotros seguimos, obviamente, con la actividad parlamentaria y vamos a escuchar lo que decía el diputado García, Carlos García, de La Libertad Avanza. Eso es importante, ¿no? Yo creo que la intención del gobierno, partiendo del Ejecutivo, es justamente, digamos, tratar de convocar al diálogo, a estos acuerdos que nos permitan avanzar en ese sentido. Ejemplo de eso es lo que se está tratando para el 25 de mayo, donde, como decís vos, Guillermo Franco y otros ministros están hablando con los distintos gobernadores para que en este gran acuerdo que intenta, digamos, plasmar el gobierno a partir del 25 de mayo y que nos permita avanzar sobre la ley de bases y otras leyes que vendrían a ser para este gobierno las necesarias, ya que son las herramientas para producir los cambios que este gobierno intenta llevar adelante para nuestro país. Muy bien, ahí está la palabra del diputado Carlos García de La Libertad Avanza y les doy la bienvenida también a mis compañeros del día de hoy. Hola Jessy, bienvenida, recuperadísima, regresada a la vida, no a la Argentina. ¿Cómo andás, Jessy? Una sobreviviente. Del dengue, ¿no? Sí. Una sobreviviente del mosquito. Ahora vamos a hablar eso en primera persona, pero pega fuertísimo. Pega fuerte, sí, hay que cuidarse mucho porque los casos siguen creciendo. Sí, y vos, Martín, venís indemne con el tema del mosquito. Por ahora sí, pero hay muchos otra vez. Vos vivís en una zona que es bastante endémica, que es Villa Elisa. Sí. Ayer tragué otro mosquito, te contaba la otra vez que... sí, no escuchá. Viste que los orientales suelen probar insectos. No es tu caso, tampoco los pesca con los palitos chinos, pero él no sabemos por qué traga insectos. Sí, no puedo contar cuántos me picaron porque es indefinido, pero sí puedo decir que tragué varios, ya había tragado 2 y ayer otro. Cuando hay mucho, ahí en Villa Elisa es un poco más por el verde, la zanja y esas cosas. ¿Viste el famoso dicho, en boca cerrada no entran moscas? O sea, vos claro, tratá de ir con la boca cerrada. Decís algo, preguntás dónde está el repelente y chau, ya uno Sí, nosotros teníamos la pregunta con Martín, se la vamos a hacer al diputado Shedlin, que es una de las personas que más sabe en temas de salud de este Congreso, fue titular de la Comisión de Salud de esta Cámara. Si el mosquito de dengue, si lo tragaste, pica por dentro, porque teníamos esa pregunta con Martín. No creo que sobreviva.
No sabemos, porque sobrevive al repelente, a la citronela, al fuego, a Más o cualquier menos. cosa, ¿viste? No, igual los espirales son un poco tóxicos, pero son bastante efectivos. Son efectivos, sí. Bueno, hablando más allá del caso de Jessy, nosotros lo venimos diciendo, es muy preocupante, es una crecida de casos récord que obviamente lo que se trata es de prevenir el recontagio, ¿no? Que es lo que pasa con todos estos pacientes, como el caso de Jessy, que ya tuvo dengue una vez, que es lo que puede pasar si vuelven a contraer dengue, la cuestión de la vacuna, ¿no? Hay algunos diputados que están empezando a pedir que se revise si esa vacuna puede ser incorporada dentro del calendario, algunos que te dicen, mira, no tiene sentido vacunarse ahora, porque hay 4 tipos ya soy un especialista, les digo, 4 tipos de mosquitos, 4 cepas, entonces se supone que la que ya se contagió Jessy, vos ya sabés cuál es la que te contagiaste. No, porque no hay reactivos para hacer o sea, te sacan por los síntomas que es dengue y después por los análisis de sangre. Pero... Claro, el tema de las plaquetas y qué sé yo. Claro. Pero si vos pudieses determinar de cuál de los 4 te contagiaste, vos ya tenés ciertos anticuerpos sobre esa cepa. Pero eso no significa que no te puedas contagiar de los otros 3. Y que si encima te contagias, podés tener un dengue más grave. Claro. Y ahí es donde, bueno, hay que ver qué es lo que se termina resolviendo, porque la vacuna está cara. La vacuna que es la que vos te vas a tener que indefectiblemente dar dentro de unos meses. Sí, eso los médicos que me atendieron me dijeron que sí, que conviene. O sea, ahora estoy como inmunizada por 3 meses. De una cepa, te aviso. Claro, y después de los 3 meses recomiendan que darse la vacuna. Y te aviso que hoy sale alrededor de 70.000 pesos. Así que en 3 meses... Una sola dosis y son 2. Sí, y en 3 meses vemos. Claro. A ver a cuánto se fue la vacuna del dengue. Sí. No quiero ser pisabrotes, ¿viste? Pero es como, ya sabes, como que anda ahorrando por las dudas para la vacuna. Ya empecé. Sí. Bueno, es un tema serio, obviamente. Hay en algunos casos incluso colapso de algunas guardias, de algunos hospitales. Porque, repetimos, al igual que el COVID, vos podés de pronto cursar tu enfermedad, vos lo cursaste en tu casa. Claro. Pero hay algunos casos que revisten gravedad o que se complican y ahí vos tenés que salir a internarte. No es una opción no internarte. Sí, sobre todo, bueno, hay que mantenerse muy bien hidratado, tratar de comer cada 2 horas, aunque bueno, no tengas hambre. No tenés apetito, ¿no? No, pues viste cómo es la fiebre. Después es mucho dolor corporal, que eso es lo que más uno siente, digamos, ¿no? Sí. O sea, pero fundamental lo de la hidratación y tomar agua permanentemente, porque si no te puedes hidratar bien, ahí también tenés que ir, o sea, te tienen que dar suero o lo que sea. Claro, tenés que requerir de, por lo menos por espacio de algunas horas, que te puedan mantener en condiciones como para que resistas lo mejor posible los embates del mosquito. Bueno, de la enfermedad que transmite el mosquito, no del mosquito. Tampoco vamos a estigmatizar a todos los mosquitos y está tremendo por donde andás, estás a los manotazos limpios. Ahora tenemos como un impas meteorológico con ciertos días de sol, pero como todavía continúa el veranito, también la gente aprovecha lo que queda de los días lindos para ir a zonas parquizadas, para hacer deporte al aire libre. Y ustedes saben que con la transpiración es peor, o sea, uno atrae más con la acidez del cuerpo al mosquito. Claro. Así que bueno, es complicadísimo. Bueno, ya vamos a seguir porque de nuevo es importante y es un tema del que estamos permanentemente hablando. Otro tema tiene que ver con la entrevista que dio el ministro de Economía a La Nación Más. Concretamente, él se refiere a distintos relevamientos que se hacen en consultoras privadas respecto del comportamiento de los precios. Reconoce que hay una caída de los precios, o sea que desde cuando este gobierno agarra la situación crítica en la que nos encontrábamos o en la que se encontraba el país, para no personificarlo, al momento hubo un control sistemático de la caída de los precios. Obviamente es una inflación súper alta, nadie lo va a negar, lo sufrimos todos los días, el poder adquisitivo perdió muchísimos puntos porque las paritarias no alcanzan a estar a la altura de la inflación, pero vamos a estar hablando de esto que dice el ministro de Economía, Caputo, sobre estos relevamientos de consultoras privadas y cuál es la proyección sobre el comportamiento de los precios del consumidor en los próximos meses. Y te lo linkeo con esto, que es lo que también vamos a estar hablando en un ratito, que tiene que ver con desde cuándo va a estar activa la fórmula jubilatoria, ¿no? Porque va a estar a partir de julio la nueva fórmula jubilatoria, a donde se presupone que va a continuar cayendo
el índice de inflación. Entonces, ¿qué va a pasar si uno mira hacia atrás con todos estos meses, de diciembre a marzo, que es el primer trimestre, y de abril a junio, que sería el segundo trimestre, hasta que empiece la nueva fórmula? Así que en un ratito vamos a poder poner todo esto en relación. Hacemos una pausa, la primera, ¿les parece bien? Dale. Vale. Bueno, nos acomodamos y seguimos adelante. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, acá seguimos hablando del mosquito como loco, ¿no? Y decíamos que suben por ascensor. Por ejemplo, yo les conté a los chicos que a veces dejás el auto un rato porque tenés que hacer un trámite o porque, no sé, para agilizar, viste, que vas de un lado para el otro, abriste la puerta del auto y no te diste cuenta y se metieron adentro del habitáculo 2, 3 mosquitos y después manejando, o sea, es medio difícil la combinación de, por lo menos hablo por mí, de manejar e ir matando mosquitos. O sea, van a preferir que maneje y que no mate los mosquitos. Sí. Yo también voy a preferir eso. Pero bueno, como que son muy intrépidos, terminan en lugares inesperados. Y recién decías vos, Martín, que en el sur es inusual, que nunca en el sur de nuestro país también hay casos, sí. Y hay casos Santa Cruz, Tierra del Fuego. No suele haber mosquitos. Lo mismo decíamos esta zona, la de la ciudad de Buenos Aires. También es como inédito que haya llegado el dengue con esta cantidad de casos acá. La cantidad de casos, sobre todo, o sea, no era de los peores lugares, claro. El AMBA, y bueno, están creciendo muchísimo. Sí. Nos vamos a la provincia de Tucumán y ahí chequeamos con el diputado Yedlin, que es nuestro próximo invitado, cómo está la cosa por ahí. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, el gusto de escucharlos. Igualmente. En alguna época hablábamos a full del COVID y ahora del dengue. ¿Qué cosa? Bueno, sí, el cambio climático, ¿no? La tropicalización, digamos, de estos territorios que normalmente eran territorios no tropicales. Hoy, en pleno marzo, ya en pleno otoño, sigue haciendo calor, sigue estando muy húmedo y el mosquito además se ha ido adaptando también a las condiciones más adversas. Este mosquito, el que transmite el dengue, que es el mismo que transmite el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, es un mosquito muy domiciliario. Entonces es un mosquito que debemos combatir dentro de nuestro ámbito laboral, de donde vivimos, porque en general no es un mosquito que vuele más de 100 metros. Entonces el que nos termina picando a nosotros es un mosquito que se ha contagiado, si tiene dengue, de alguien en los 100 metros a la redonda. Pero claro, en ciudades tan llenas de gente como la ciudad de Buenos Aires, el mosquito y el dengue tiene esta característica de enfermedad explosiva, que es lo que están viviendo ustedes en estos días, y por eso es que tiene las guardias llenas de gente. En general, la enfermedad es una enfermedad no muy grave, muy molesta, pero no muy grave, que conlleva 5 días, 4 días de fiebre muy alta, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo. Suele terminar con un brote exantemático en la piel, como si fuera una rubiola. Se puede acompañar de vómitos, de diarrea, de dolor de panza, pero hay un grupo de pacientes que no sabemos bien cuáles son, no es tan claro como en el COVID, que eran los mayores de edad, los que tienen alguna inmunodeficiencia. Acá en general suelen ser pacientes jóvenes, que o hacen formas hemorrágicas porque bajan las plaquetas en la sangre, que son los elementos que evitan que sangremos, y entonces empezamos a sangrar en las encías, la nariz, o podemos tener sangrados digestivos, o en la piel misma. O hay otra forma aún peor, que es una forma que genera shock,
pérdida, digamos, deshidratación, shock cardiogénico y el paciente, algunos de estos pacientes son muy graves, necesitan terapia intensiva y si no requieren apoyo, si no consiguen apoyo suficiente pueden fallecer, y por eso es que la Argentina hoy tiene más de 100 fallecidos, que hubiera sido absolutamente loco de pensar en el 2009 o antes del 2009, donde la primera epidemia argentina es en ese año. Hasta ese momento el dengue estaba limitado a las fronteras con Brasil, con Bolivia. Hoy realmente todo el norte es endémico, tenemos dengue prácticamente todo el año y bueno, estas son las cosas que tenemos que empezar a ver, que tienen que ver con el cambio climático y que bueno, por suerte, el dengue ha conseguido una vacuna que hace mucho venimos buscando, que sea segura, que sea efectiva. Seguramente el año que viene va a ser parte del arsenal terapéutico que además de luchar contra el mosquito, que como ven es muy poco efectivo, porque ahí tenés los intrépidos mosquitos del auto de nuestra conductora, básicamente vacunarse. Y la verdad que la vacuna esta previene contra las 4 formas de dengue, no ha demostrado que aumente la gravedad en otras formas, que era el problema de las otras vacunas. Y bueno, hay que tomar la decisión. Esperamos que el COFESA que hubo ayer, con la presencia de los ministros de toda la Argentina, haya avanzado en este sentido y que podamos contar con esta vacuna también en el calendario para las zonas más endémicas. Sí, diputado, estaba pensando algunas cosas. ¿Qué incidencia tiene el fenómeno del Niño? Porque cuando hablamos en su momento del primero de los picos del COVID, también se decía que, digamos, de alguna manera el COVID desplazó, no sé si de la agenda pública o de la agenda real, al dengue, aunque hubo casos de dengue, no lo olvidemos, pero no a este nivel. No, claro. El dengue venía teniendo como, digamos, nosotros tuvimos 2009, después hubo 2016, después 2020, después 2022 y ahora 2023. Es como que se ha ido acercando las epidemias progresivamente. Antes decíamos un año sí, un año no. Ahora da la sensación de que eso no va a pasar más acá en la Argentina. El fenómeno del Niño, por supuesto, es un fenómeno de mucha más humedad. Este mosquito le encanta, se reproduce donde hay agua limpia, estancada. No son charcos sucios donde el mosquito está. Este no es el mosquito que tuvieron en Buenos Aires hace un tiempo de la fiebre equina, que eran esas nubes de mosquito en el parque. No es así. Este no es así. Este es el mosquito que anda en casa. Este no zumba de noche, no lo van a escuchar zumbar. Tiene como rayitas, como una lira en el cuerpo. Es un mosquito muy común. Y la verdad que cuando yo soy profesor de salud pública, yo siempre les digo a los alumnos de la facultad a quién le tienen más miedo en el mundo, si a un tiburón, a un león o a un mosquito. Y claramente este mosquito, genera muchísimas más muertes, pero muchísimas más, que cualquiera de estos animales a los que uno suele tenerle miedo y al mosquito no le tenemos. Bueno, esto implica que tenemos que trabajar en el cambio climático, trabajar en campañas de concientización para este tipo de enfermedades tropicales que han venido a quedarse en la Argentina, no se van a ir. Esto no es un tema de mala suerte o no, esto ha llegado porque el cambio climático lo ha hecho, y tenemos que empezar a encontrar nuevas herramientas para esta enfermedad. Y creo que, bueno, la vacuna de Takeda, y hay una pronta a salir en Brasil del laboratorio Butantan, también de una sola dosis brasilera, que me parece que puede ser aún mejor todavía, porque es una sola dosis. Y quizás sea un poquito más barata, y podamos combinarla para poder conseguir suficiente cantidad para cuando, bueno, lo decida el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Este es otro tema, porque... Usted recién decía, este es un mosquito que actúa a 100 metros a la redonda, ¿no? Y yo escuchaba el otro día un infectólogo que explicaba que por cada persona que presenta síntomas, se presume que hay otro en el grupo familiar que también tiene dengue, pero es asintomático, con lo cual ni siquiera tenemos estadísticas reales de cantidades de personas que están contagiadas. No, tampoco, digamos, insisto, tampoco es tan grave, porque hay todo un miedo acerca, ya tuve una vez, la segunda vez puede ser más grave. Sí. Eso es cierto, hay un ligero aumento en la tendencia a tener formas más graves, pero esta vacuna que estamos hablando ha demostrado mucha efectividad, diría que inclusive mayor efectividad en quienes ya han tenido la enfermedad. O sea que no hay problema, tampoco es para
digamos, que cunda el pánico. Sí, tampoco un viva pero la sí, pepa. No, el problema más grave al sistema de salud, por supuesto que son los muertos, que son un grupo pequeño, que en general son personas que no acceden a tiempo a una rehabilitación por esta enfermedad, pero el segundo problema es que atora totalmente las guardias de los sistemas de salud. Entonces, las guardias de cualquier lugar, si ustedes recorren hoy la ciudad de Buenos Aires, van a encontrar que los sanatorios privados, los hospitales públicos, todo es llenísimo de gente. Bueno, eso es un problema para el sistema de salud, porque las guardias deben estar atendiendo todas las patologías que también están. Entonces, este es el gran problema y es lo que genera esta enfermedad siempre que aparece en esta forma epidémica. Sí. Diputado, le quiero preguntar también porque se ha hablado mucho a raíz de la presentación de la fórmula jubilatoria de la canasta del jubilado, ¿no? Gran parte de esa canasta del jubilado, que necesita alrededor de 700.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza, se va en medicamentos. Y el precio de los medicamentos ha aumentado en promedio un 25-30%, siendo generosa y siendo muy genérica precisamente, porque hay algunos que se dispararon mucho más. ¿Qué se puede regular de todo esto? Por ejemplo, en su momento se habló de la útil ley de los genéricos, los medicamentos genéricos. A ver, hablemos un poco en materia parlamentaria de qué es lo que se puede hacer para meternos en algo que es muy preocupante, que las personas, en términos, y para concluir, muy concretamente, va a la farmacia y termina eligiendo qué compra, ¿no? De todo lo que necesita, no compra todo lo que necesita, compra según el precio, como si estuviésemos frente a la góndola de un supermercado. Bueno, CAME informó hace poco que había una caída en ventas de farmacia de casi el 40% en enero y febrero. Esto es muy preocupante. Los remedios, los medicamentos son un bien social. Para la Argentina la salud es un derecho. Esto es un tema constitucional para la Argentina y para nuestras provincias, y por lo tanto el acceso al medicamento es una preocupación no personal, es una preocupación personal, pero también es una obligación del Estado garantizarlo. Entonces, si nosotros ponemos precios de medicamentos inalcanzables para quienes los tienen que usar, no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. En los últimos 2 años, claramente, los valores de los precios de medicamentos de venta al público, que se llama PVP, precio de venta al público, han estado por arriba del promedio del aumento de precios, o sea, por arriba del IPC, del precio al consumidor de la inflación, y por arriba también de los salarios promedio. Claramente esto se ha agravado en los últimos meses. Sobre todo diciembre, enero y febrero, con la brutal devaluación, ha hecho que los medicamentos subieran a valores que han obligado a mucha gente a tener que elegir qué va a usar y qué no va a usar, o a comprar de a blister y no de a cajita los medicamentos que necesita, o a cambiar la medicación o a dejar de medicarse. Esto no puede ser así. Nosotros hemos propuesto desde el Bloque de Unión por la Patria un proyecto de ley para que el precio de venta al público no pueda superar el aumento, no pueda superar el IPC o el precio promedio de salarios, el que sea menor de estos dos, para de alguna manera tener algún control sobre esto. Es cierto que muchas veces sobre el precio de venta al público, quienes tienen prepaga, quienes tienen obra social, consiguen descuentos del 40%, inclusive del 70%, y también el PAMI había conseguido una cartera importante de medicamentos con un 100%. Ahora, lo que estamos intentando regular es el precio original, el precio de venta al público del que surgen los descuentos. Claro. Hay muy pocos países con sistemas de salud, diría que ninguno, con sistemas de salud solidario, qué sé yo, España, Inglaterra, donde los precios de los medicamentos no tengan algún nivel de regulación. No es un producto de mercado, más allá que les guste a los libertarios la oferta y la demanda. Estos productos no pueden manejarse por la oferta y la demanda porque no son inelásticos. O sea, la gente no puede dejar de consumir. No puede decir, bueno, hoy no voy a tomar leche, voy a tomar solamente café. Porque la gente necesita tomar el antihipertensivo todos los días de su vida para no tener enfermedades producidas y que se haga mucho más caro al sistema de salud. Seguro. Así que bueno, esto por un lado, los programas nacionales de medicamentos como el Remediar, que es muy importante que se sigan sosteniendo, y las vacunas, que necesitamos que se sigan comprando y distribuyendo en toda la Argentina, incorporando las nuevas, como dijimos el dengue, pero sin olvidar nuestro carnet de vacuna, que es un carnet muy generoso en la Argentina, sí. Y la responsabilidad por ley la tiene el Ministerio de Salud de la Nación en comprar y distribuir la vacuna. Diputado Schedlin, un placer hablar con usted. Muchas gracias.
Hasta luego, que estés Chau, muy bien. hasta la próxima. Desde la provincia de Tucumán, el diputado Yelin. Yo estaba pensando en otra cosa también, ¿no? Que seguramente nos pasa un poco a todos. Algo que le preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud es cómo las personas vamos generando resistencia a los antimicrobianos, es decir, a los antibióticos. ¿Por qué? Entre otras cosas, estoy pensando que está relacionado con el precio de los medicamentos, porque vos te comprás 2 cajas de medicamentos porque en general se hace la receta y no te alcanza, no te alcanza a cubrir la cantidad de días que te piden el antibiótico, te compras uno más y te sobra y te lo guardás en tu famosa cajita de medicamentos. ¿Tuviste alguna vez, no sé, un herpes zóster, te dieron la medicación y te dieron la crema, la pastilla y te sobró un poco y te lo guardaste? Te vas guardando todos los sobrantes de esos medicamentos. Después, a ver, salvo que seas muy, muy meticuloso, vas a la cajita de los medicamentos y te fijas los vencimientos y los tirás, pero los vas dejando ahí. Cuando vos volvés a tener algo que vos creés que es eso que ya tuviste, y para lo que ya fuiste medicada, en vez de decir, che, con lo caro que está, en vez de irme de vuelta a la farmacia y comprarme la crema que yo me había puesto y que me había funcionado, vas a esa cajita de remedios y te la vas poniendo. En realidad somos los reyes de la automedicación en la Argentina. Todo el mundo con Google sabemos más que aquel que estudió 10 años en la UBA. Y te vas automedicando. Y esto va generando una resistencia de los seres humanos a los medicamentos, que es un problemón, porque primero que ustedes saben que no te podés automedicar, obvio lo que digo, pero tampoco, vos podés acostumbrar a tu cuerpo a un determinado antibiótico. Mucho menos podés hacerte el que da lo mismo uno u otro, porque para algo hay alguien que estudió del otro lado y que te dice, no, mira, esto se da para tales casos y estos no. Y es un enorme problema, porque ahí es donde después es mucho más complejo elaborar vacunas, elaborar nuevos medicamentos, que los laboratorios se pongan. Ustedes vieron con la vacuna del COVID lo que han tardado, que fue un tiempo récord, pero todas las trabas que significaron sacar en tiempo récord una vacuna. Si los precios de los medicamentos... Con el dengue más todavía, ¿no, Meli? Claro. Porque como decía el diputado, recién ahora se está encontrando una que no genere otras dificultades. Claro. Y ya es una enfermedad que tiene muchísimos años, ¿no? Y a nivel internacional esto es un tema que preocupa muchísimo, que es esto de la resistencia que los organismos, las personas van teniendo, porque además los virus y las bacterias también son muy, muy inteligentes. Entonces, vos siempre que te duele la garganta tomás ese famoso remedio que empieza con A. Bueno, yo me reinvento y me camuflo en forma de otro virus o de otra bacteria y te voy atacando de maneras diversas. A veces viene en forma de epidemia esa manera diversa de atacar. Entonces, no es una cuestión más que el precio del medicamento sea inalcanzable, porque eso favorece a que todos nosotros vayamos a nuestra cajita de medicamentos y no vayamos a la farmacia con la receta del médico, porque lo que estamos haciendo es un ahorro, entre comillas, un mal ahorro, ¿no? Un mal ahorro que después termina siendo costosísimo, porque si vos vas a la farmacia realmente decís, sí, mira, está carísimo esto que tenés que tomar, pero es lo que tenés que tomar y dejás de inventar lo que te está suministrando, me parece que es un problema enorme que un país entero se estaría ahorrando, porque toda su población queda como mucho más a merced de cómo avanza o cómo evoluciona un virus o una bacteria en términos biológicos si cada uno de nosotros tuviese la responsabilidad de no automedicarse. Es uno de los temas que más le preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ver con el precio de los remedios, entre otras cosas. Sí, totalmente. No, y pensaba también otra de las cosas que señalaba el diputado Yelin sobre el estrés que tiene el sistema de salud también en casos así, ¿no? O sea, ya lo vimos cuando fue la pandemia también, cómo se llenan las guardias de esos casos. Es más difícil atender otras enfermedades que llegan también a las guardias, que también son muy importantes, y estamos viendo algo parecido ahora con el dengue, porque es cierto que tanto el sistema público como el privado está muy colapsado los últimos días por atender esta crecida de casos de dengue, y eso resiente la atención para otras patologías. Entonces, y ya vimos también por debates que hubo en el Congreso que hace falta más personal de salud, faltan enfermeras, faltan médicos,
Entonces, bueno, es una cuestión que también el Congreso seguramente va a tener que dar alguna respuesta. Que no solamente es la faltante del el personal capacitado, sino la distribución equitativa a lo largo de todo el territorio. Claro. Porque te acordás que cuando fue uno de los peores picos de la pandemia, del COVID me estoy refiriendo, porque hay varias pandemias, la obesidad es una de ellas, pero bueno, la del COVID, por ejemplo, había ciudades donde directamente no tenían personal capacitado para intubar pacientes. O sea, sí te podían ver, sí te podían reconocer si tenías o no tenían, o de pronto había reactivos para decir si tenés COVID, pero si ese caso de COVID se complejizaba, esa persona tenía que ser trasladada, porque te acordás que en algunas ciudades específicamente no había la suficiente capacidad humana para atender lo que fue lo peor de la pandemia. Con lo cual, son temas muy serios que de una manera casi incontrolable pueden saturar, estresar o colapsar el sistema de salud, el público y el privado, los dos, porque hay un momento donde se fusiona esa respuesta, se integra esa respuesta. El caso de COVID fue uno de esos ejemplos. Y bueno, se generaron situaciones muy delicadas, sobre todo en algunos distritos, en algunas jurisdicciones, en algunas provincias. Acuérdense, un papá llevando en andas a su nena que estaba muy, muy enferma. ¿Se acuerdan que tenía cáncer además? Algunos de esos casos los conocimos cuando se revelaron los desmanejos que había con la obra social de la justicia. También ahí conocimos otros casos, solo para poner ejemplos. Entonces, claro que la política tiene que meterse para regular estas cosas y dar una respuesta un poco más firme, ¿no? Hablábamos también, no salió al aire porque lo hablábamos en el corte, sobre otro de los cuestionamientos que tiene que ver sobre las campañas, ¿no? ¿Cuánto se está haciendo desde el punto de vista público para generar campañas de concientización? Por ahí, aunque sean tarde, pero seguir haciéndolas, ¿no? Recién ahora uno escucha a cada ratito, bueno, nosotros sí, por supuesto, en todas las pausas, en todos los cortes, nosotros ponemos la campaña del dengue, pero yo no sé si esto pasa extendidamente en todo el territorio, no lo sé. Claro, sí. Bueno, ese es otro de los reclamos que hay. Incluso bueno, hace no mucho repasamos uno de los proyectos de diputados de La Libertad Avanza, ¿no? Con respecto al dengue, que reclamaban mayor campañas de difusión, de prevención, y también que se incorpore al calendario gratuito la vacuna contra el dengue, que bueno, ahí tienen un debate evidentemente los especialistas. Recién el diputado Yedlin lo que decía es que por lo menos debería ser gratuita en los lugares donde la epidemia es más fuerte, como por ejemplo en las provincias del norte que tienen dengue todo el año, decía recién. Claro, las zonas endémicas. Y yo creo que todavía estamos en un contexto o en un esquema de desestimación del dengue. Por esto de que, bueno, es un mosquito que te pica. ¿Por qué digo? Porque cuando la cosa se pone muy complicada, es tarde. Yo sigo viendo, para mi sorpresa, que a veces después de que ha llovido una cantidad tremenda de agua que favorece a que se reproduzca el mosquito, por ahí no suspenden actividades que serían convenientes de suspender. Y no hablo de recitales y qué sé yo, que por ahí eso es más difícil de suspender. Pero hablo, por ejemplo, de actividades al aire libre en los colegios. O sea, siguen mandando a los nenes a entrenar a determinados lugares o a tener el campo de deportes, que generalmente si lo mandás porque salió el sol, pero llovió 3 días seguidos, y salvo que lo bañes en un repelente ultrasónico, que además tenés que ser millonario para bañarlo en ese repelente, es muy difícil que ese chico no quede contagiado. Estoy pensando en general, porque ya se debatió el tema de la fumigación, porque ya se debatió un montón de cosas, y porque sabes que la prevención es el repelente, por excelencia. Y no hay mucha conciencia en ese sentido. Me parece que tendríamos que estar ya en una instancia donde tendríamos que empezar a revisar si se puede hacer todo, y se está permitido hacer todo con esta cantidad de casos. Porque también hay mucho contagio, mucha cantidad de casos, y también muchos de esos casos hablan ya de un índice de mortalidad que también es récord, ¿no? Claro. Muchas personas muertas como consecuencia de casos graves de dengue. No son todos los casos, son los casos que toman las formas graves. Bueno, Cami me va a matar. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos.
prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen
y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos de regreso después de la pausa. Bueno, sí tengo como unos problemas, entre otros, con el pelo el día de hoy. Cosas que pueden pasar. Bueno, vamos a escuchar, lo venimos haciendo, venimos repasando las conferencias que da el vocero presidencial Manuel Adorni. Hoy se refirió al precio de la carne, lo escuchamos. Comentarles a todos que en febrero se exportaron más de 82.000 toneladas de carne, lo que significa el volumen más alto de los últimos 57 años, y el primer bimestre se alcanzaron las 160.000 toneladas. 82.000, repito, 82.000 toneladas durante el mes de febrero, récord absoluto. Esto no es un dato menor en virtud de que en otros tiempos convivíamos con el cepo, la exportación de carne, y bueno, después de tamaño delirio, lograr este récord, la verdad que de la mano de la recuperación que esperamos para la Argentina, es seguramente una muy buena noticia. Bueno, ahí se refería el ministro Adorni sobre los precios de carne. Bueno, en un momento, ustedes recordarán, salieron a hablar desde el Instituto de la Carne, también los de los mataderos, también los carniceros de los barrios, diciendo a la gente ya, si venía 2 veces por semana a comprar carne, viene una vez. Antes trataban de reemplazar la proteína de carne por ahí por la de pollo, por la de cerdo, pero también se disparó mucho el precio en el último tiempo. Entonces lo que se había producido es que, recuerdan ustedes que se suspendieron estos precios especiales, o sea, porque bajo la doctrina del liberal libertaria el mercado se regula solo, entonces no había que tener ediciones de precios especiales, por lo tanto no había que tener cortes con precios promocionales, que también eso de alguna manera a veces lo que generaba era un engaño, porque después los cortes que se ofrecían de esos programas eran más grasa que carne, más grasa que proteína o que pulpa. Otros de los cuestionamientos que se recibía era que la mejor parte de la vaca es la que va para afuera y no es la que queda dentro del país. Y en general, las promociones cuestionó el gobierno también a las promociones de 2x1, ¿no? El ministro Caputo cuestionó mucho. Sí. Porque no salían en las mediciones, decía, y porque bueno, también era una forma de no, digamos, mantener el precio alto del primer producto, ¿no? Claro. Y por último, que cayó el precio de consumo per cápita de carne casi con récords históricos, porque incluso el pescado es un producto casi para nosotros imposible de costear, salvo que vivas en una zona costera, pero si no, ya, yo no sé ustedes, pero yo pescado creo que no voy a consumir a la pescadería. Bueno, ahora para Semana Santa eso también tiene un rebote estacional, pero está carísimo el pescado, carísimo. Claro, yo no consumo, así que nunca compro. No sé si vos... A mí me gusta el pescado, sí. A mí también. Sigue siendo más barato que la carne. Yo te diría que no sé hace cuánto que no vas... Pero no tiene el mismo rendimiento. El salmón es incomparable. No, el salmón es incomparable y el salmón es de Chile. Otros cortes, claro, el salmón creo que está, no sé, más de 30.000 pesos el kilo. Pero otros cortes, bueno,
bueno, yo creo que están equiparados a la carne. Bueno, depende también qué corte de carne. Bueno, ¿no? pero lo que pasa es que, claro, depende qué corte de carne y no brinda ni la misma saciedad ni es la misma, ni rinde igual un kilo de carne que un kilo de pescado. El pollo también se disparó muchísimo. El pollo está muy, muy caro. Y el cerdo, no tengo, ahí sí la que no consume cerdo soy yo, así que no sé tanto, pero sí tengo entendido que antes era una proteína muy conveniente, además con con una carne muy magra, pero ya no, me parece que está como todo muy equiparado. Y sobre los precios de los alimentos habló el ministro Caputo. Acá tenía algunas declaraciones que hizo, las leo porque son números muy específicos y para no meter la pata sobre lo que dijo que, bueno, si bien el INDEC es quienes miden los precios de consumidor, lo que él tiene acceso es a las mediciones de consultoras privadas que confirman una marcada desaceleración de los precios. Esto lo dijo en una entrevista que brindó el domingo, creo, a La Nación Más, que hay un descenso significativo del ritmo de la suba de precios, que arrojó un 13,2% en febrero, que acumula un 71% en los últimos 3 meses y que para marzo, que suele ser un mes complicado, ¿no? para la inflación. Lo dijo Milei también, ¿no? Marzo, abril. Pero marcaría también un registro favorable sobre la cuestión de los alimentos. Ahí está lo que decís vos, es, ojo, ¿qué onda los supermercados? ¿Qué hacen los formadores de precios? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué no se dejan de hacer al tercer producto o el segundo producto del el segundo por ciento? ¿Qué pasa con las posiciones de algunas empresas de alimentos que están en una situación casi monopólica dentro del mercado de oferta de productos de almacén, sobre todo? Los lácteos también son 2 o 3 los actores de los alimentos que están en las góndolas de los supermercados. Sí, y marzo había arrancado con números altos, o sea, hubo un impacto fuerte de la primera semana, y lo que están diciendo algunas estas consultoras privadas es que en la tercera semana de marzo es donde empezó a desacelerarse eso. En el medio hubo algunas cuestiones que hizo el gobierno, por ejemplo, estuvo la reunión que tuvo con algunos de las empresas, digamos, de alimentos más importantes, justamente por esto también de los 2x1, las promociones y demás. Otro tema que no estamos contando es que se abren completamente las importaciones de alimentos, ¿no? Claro, esos productos esa fue la otra medida que tomó el gobierno también, o sea, fue ahora a principio de marzo. Sí, eso es algo muy reciente. En algunas góndolas ya se puede ver. Yo tuve la oportunidad de ir a Chile a cubrir un evento hace no muchos meses, dejá de pensar cuánto, pero fue antes de las elecciones, fue en septiembre o en octubre, no me acuerdo. Ustedes saben que una de las tiendas de supermercado que nosotros tenemos aquí en Argentina es chilena, la del Elefantito. Y vos decís, lo que te sorprende es que vos entras a un supermercado en Chile y es como si entrases a un supermercado en Estados Unidos. Me estoy refiriendo más concretamente a los supermercados que uno puede ver en Miami, que son no solamente gigantes, sino la variedad de productos que tenés. Los precios hoy por hoy están bastante equiparados, incluso en las frutas y las verduras, que allá suelen ser muy, muy caras y son riquísimas, que son muy, muy caras, ya están casi equiparadas con lo que gastás acá en una frutería. La carne ahí sí es mucho más cara, el pescado no, el pescado es más barato, pero la cantidad, la variedad de, no sé, chocolates. Tenés, no sé, 100 marcas distintas, pero acá vos no veías eso. Acá vos ibas a la góndola de galletitas, de chocolates, de cereales y tenés, qué sé yo, 15 diferentes, pero ahí tenés 100 diferentes. Eso es porque está completamente abierto a la importación y aparte tenés acuerdos de libre mercado con Estados Unidos, en Chile. Pero es la misma tienda, vos tenés unas dimensiones gigantes, lo mismo pasa con la ropa, pero te estoy refiriendo concretamente al supermercado. Los vinos, la góndola de vinos es como un supermercado aparte. Eso acá no lo ves, y cada vez menos lo ves, porque salvo que vayas a un supermercado chino, en un supermercado de estos de cadena no ves tanta variedad de etiquetas y esto, de etiquetas, de cepas. Vos entras a un supermercado en la góndola de los vinos en Chile y es... y no solamente chilenos, tenés brasileros, argentinos,
Podés encontrar hasta un vino chino, no sé, lo que quieras. Bueno, siguiendo con lo que dijo Caputo, por ejemplo, cita a la consultora Econométrica. Paren porque no veo, me hago la que veo y no veo nada. Porque a pesar de que me imprimió, no veo un pepino. No te preocupes, igual soy... Ah, bueno, ahí está, econometría. Ah, es esto. Bueno, pero no, es imposible que te reproduzca esto. Claro, la clave es que la lo variación que dice es esta. que va a ser de un dígito esta consultora privada acá lo tengo, acá Econométrica. Que va a ser de un dígito la inflación. Recordemos que venimos de un 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y febrero fue de 13,2%. La inflación del INDEC, ¿no? Sí. Oficial. Superar la barrera del dígito para el gobierno es importante también para bajar las expectativas, ¿no? Que es lo que muchas veces influye también. Y para atraer inversiones. El ministro, claro, sale a ver si se pueden anclar esas expectativas de inflación. Esto que estamos viendo acá es lo que iba a leer, que es de Econométrica. Lo que decías vos, Jessy, la tercera semana de marzo en el rubro de alimentos y bebidas subió un 0,8 semanal con una proyección del 9,9 mensual. El registro de inflación semanal fue el más bajo en el que va del año. Y ahí está el comportamiento en este grafiquito que tenés noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y después está medido por semana. Claro. Ahí vos tenés en un promedio de 4 semanas, ¿sí? Tomando 4 semanas, que es lo que compone un mes, cómo se comportan los precios y cómo es la variación. Entonces, por eso tenés esa curva, donde su pico máximo llega en diciembre, que es cuando toma el gobierno, el presidente Milei, con las medidas hay un descenso muy, muy marcado de el comportamiento, la variación del comportamiento de los precios. Y se toman, mira, eso es interesante, ¿no? Ahí abajo, la metodología, se toma un rango de 8.000 precios de supermercados online para, digamos, la metodología de la medición del comportamiento de estos precios. Claro. Eso es más o menos traducir este cuadro, que si me lo pones de una, no entiendo un pepino. No, pero ahora más de cerca. Pero ahí un poco... Bueno, pero ahí ves la primera semana, es lo que decíamos recién, 4,6. La de marzo, está situada en la de marzo, claro, que es la que está en discusión ahora, y la tercera semana es la que llega al 0,8. Lo que hay que ver es cómo termina en el promedio, o sea, de las 4 semanas del mes, cómo termina en el total, ¿no? Sí, porque por eso la proyección dicen que es 9,9%, que ya que sea de un dígito sería, el gobierno tendría un motivo para festejar, ¿no? Claro. Dentro de su plan económico. Que está un poquitito por arriba de febrero, de todos modos decirlo, que el febrero dio 9,4 la proyección, pero hay que fijarse de dónde se viene también, ¿no? Para hacer este análisis. E insistimos, es una fuente de una medición privada, una consultora privada que es esta que se llama Econométrica. Pero dice que ahí, si vos comparás con otras, porque esto es algo que obviamente los ministros de Economía suelen hacer, es que es una tendencia. Después dice, por ejemplo, en otro tramo de la entrevista, perdón, yo lo voy leyendo, pero me parece que está bueno y que es más fidedigno leerlo que tratar de parafrasear lo que dijo. A los empresarios los escucho. Y me reconocen que pricearon, es un término del inglés, ¿no? de precios, sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor. Hoy no los corrigen, ponen promociones, hasta lo que decías vos, ¿no? De 2x1 que no les capta el índice de precios. Es una observación de la realidad. Ahora los están empezando a cambiar y para darles un envioncito abrimos las importaciones a la canasta básica para que sientan la presión de que si no los bajan van a venir productos importados que los reemplazarán. Lo que pasa que a esto hay que decir que no suele ser una tendencia de los supermercadistas en algún momento bajar los precios. O sea, yo no sé si ustedes tienen algún registro, no digo fruta y verdura porque las frutas y las verduras como tienen un efecto estacional. Por estación a veces baja. Ahí a veces baja porque si no de verdad no tienen cómo sacarse encima ese producto y se pone feo y hay que tirarlo. Pero de los supermercados, yo no sé si ustedes tienen... Yo voy bastante... ahora tengo la modalidad de ir más bien una vez por semana para ir como a comprar lo que necesito o justo a pescar lo que está de oferta. Pero yo no tengo mucho registro de cosas que hayan bajado de precio. No. Me acuerdo, una cosa que a mí me impactó un montón fue la lata de atún, que
de un día para el otro, creo que hasta llegó a estar un 60% más caro. Y me acuerdo que me dijo, en ese momento fui un chino, que todavía estaba más caro que lo que estaba en un súper, y me dijo, y lleve dos, me dijo, y lleve dos. ¿Por qué? Porque va a estar todavía más caro. Y efectivamente no se confundió. Ahora te podría decir que es como que se estacionó un poquito la lata de atún, que igual está carísima. Viste que hoy vas al súper y cualquier cosa está arriba de 1.500 pesos. La yerba, yo mido mucho por la yerba. A ver. No, que no bajó, o sea... Hay por descuentos ahí. en una tienda que tiene el nombre de mirá qué bueno, te está mirando tu papá, Cami. ¿Cómo se llama? Fabián, un saludo a Fabián Lío, que nos pasa que la lata de atún está en descuento ahora en una tienda que suele tener descuentos especiales. Me queda cerca, así que voy a ir a chequear, perdón. No, pero la yerba, aparte, yo voy, en general siempre busco, obviamente, como todo, Obvio. el día de descuento en el Me diste ganas de supermercado. tomar un mate, che. Y ¿sabés qué? Después, o sea, no te aplica el descuento a la yerba. O sea, te aplica sobre todo el descuento que te hacen las grandes cadenas, menos la yerba. Menos la yerba. Menos la yerba, y sí, viene aumentando el kilo, estaba la última arriba de 4.000 pesos. Sí, la yerba está... que, o sea, a veces compras una más económica, Sí. ¿no? Pero la que te gusta, ponele la que elegís porque te ¿Cuál gusta es la más. que son? No me digas la marca, pero dame un La indicio. amarilla. Ah, sí, yo compro la misma. Sí, está cara. Muy cara, Y no sí. era la de la más cara. Y ahora No. está equiparada al resto Sí, de los sí, precios. sí. Bueno, el café también es realmente impagable. El tarrito de café, no sé si ustedes toman el café soluble o a eso diría mi abuela, café soluble. Sería el claro, instantáneo, yo yo soy del tampoco. mate. Yo tomo Sí, mate, no. pero café, por ejemplo, en casa a veces hay que tener, porque Claro. viste que no puedes no tener y decir, por favor, o sea, que quede ahí, que estoy ahorrando en café. Pero sí, yo no vengo percibiendo precios que hayan bajado. Otra cosa que suelo comprar bastante es un modelo, una marca específica de pan, del pan lacteado, el pan en rodajas, listo. O sea, avisé en mi casa a mis hijos que eso mami ya no va a traer más Claro. de esa marca, ese tipo de pan, porque estaba 5.000 pesos el paquete. 5.000 pesos el paquetito de pan, que te imaginas con 2 hijos adolescentes lo que dura. No, Se hicieron olvídate. 8 sándwiches en el día y, o sea, no se puede. Pero después yo no percibo precios que hayan bajado. Claro, no, lo que veíamos del cuadro de recién es que lo que hay es una desaceleración. O sea, no Claro. es que es No, tan pero digo, negativo, digamos, no es que No. bajaron. Claro, hay que, No, hay que pero por celebrar esto la que desaceleración. Claro. Pedir que baje es demasiado, pero ya que desacelere. No, pero esto que Es lo dice que muestra el gobierno. Caputo, que él espera que cuando empiecen a venir ya productos que se pongan a competir con los nuestros, que corrijan los precios. Me encantaría que suceda, más no sé, más dudo. Esperar y ver. Sí. Bueno, vamos a cambiar brevemente de tema. No cambiamos de tema, porque estamos hablando de la Argentina, de los precios. Y ya vamos a hablar de las jubilaciones, ¿no? Que es otro de los temas políticos de la semana. Un tema ineludible para todos nosotros, que algún día nos vamos a convertir en jubilados. Y si no nos convertimos nosotros en unos pocos años en jubilados, ya sabemos cuál es el derrotero de alguien de nuestra familia, padres, tíos, que están tramitando su jubilación. Habló el diputado Pedrini sobre esto. ¿Estás de acuerdo, Martín Bravo, con escucharlo? Por supuesto. Bueno, igual si no estás de acuerdo lo íbamos a escuchar igual, pero mejor así que estés de mejor. acuerdo. Se calcula que va a perder aproximadamente un 30% de lo que perderían los jubilados con la fórmula que está sentada en el DNU del presidente. Sí. ¿Y qué le parece que esta fórmula venga por decreto, que no se avance en esta discusión? No sé si esta discusión va a avanzar. A ver, medio como que le estoy preguntando para ver cómo se imagina que va a continuar todo esto. Si este tema va a ir al recinto, no va a ir al recinto, va a avanzar en la comisión. Bueno, tiene un discurso ambivalente el gobierno, el oficialismo en esta cuestión. Por ejemplo, dicen que lo hacen porque no hay acuerdos en la Cámara. Bueno, obstruyen permanentemente las sesiones. El oficialismo es el responsable de que estén constituidas todas las comisiones, no lo están. Y ahora, por ejemplo, en este caso concreto, se tendría que haber hecho un plenario, una reunión conjunta, por lo menos de
la Comisión de Asuntos Previsionales, conjuntamente con Presupuesto y Hacienda, para hacer. Bueno, Esper, el delegado del presidente en esta comisión, boicoteó toda posibilidad de reunión conjunta y de avanzar rápidamente en el tema. Sí. O sea, no creo que la estrategia es muy clara, hacerle perder aproximadamente un 30% a los jubilados y en el terreno parlamentario poner palos en la rueda en forma sistemática, de modo que por el transcurso del tiempo siga esta fórmula lo más que se pueda. Corresponde a quienes decimos defender a los diputados tener una estrategia alternativa a la que insinúa el oficialismo. Me agarró ganas de tomar agua, pero ahí estaba la palabra del diputado Pedrini, que hablaba sobre la fórmula de movilidad jubilatoria, que por decreto se anunció va a estar activa a partir del mes de julio. Esto tiene que ver porque es una fórmula que se ajusta al índice de precios del consumidor, pero el que tiene todos los detalles es Martín. ¿Para qué voy a estar haciendo yo ese trabajo que se te fue encomendado, querido compañero? Así es, Meli. Vamos a repasar el DNU de ayer publicado en el Boletín Oficial por el Gobierno y que va a tener repercusión en el Congreso porque ya los bloques de la oposición adelantaron que van a discutir principalmente el tema del empalme en la Comisión de Previsión Social después de los feriados, ¿no? El 4 de abril va a haber una reunión, van a convocar a funcionarios para ver si se puede avanzar en una compensación mayor para los jubilados. ¿Qué dice el DNU? Que los saberes se van a actualizar mensualmente de acuerdo con las variaciones del IPC, esto es el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. Pero lo que generó algo de confusión ayer es que esta nueva fórmula va a arrancar en julio. Va a comenzar a regir con los saberes de julio. ¿Qué es lo que va a pasar de acá? Estamos en marzo hasta julio. Lo vamos a ver en la próxima placa porque el mismo DNU dice que para abril va a haber un incremento extra de 12,5. Y tanto en abril, mayo y junio va a haber adelantos a cuenta de la movilidad de mitad de año. Entonces, en abril el adelanto va a ser también por IPC, ¿no? Entonces, en abril van a cobrar los jubilados el 13,2% que fue el IPC de febrero más este 12,5% extra. Eso acumulado da 27,35 para abril en el caso de las jubilaciones, no en la mínima da menos, da 18 porque se mantiene el bono de 70.000 pesos, que eso no aumenta, entonces da un total de 18%. Lo que hizo el gobierno también es modificar el tope de ingresos para el bono, que quedó fijado en 241.216 pesos, estaba en poco más de 200.000. Eso genera un avance, pero como decíamos, de cualquier manera la oposición planteó sus reparos a este DNU, además de decir que tiene que fijarse por ley. Lo que siguen cuestionando los principales bloques, tanto Unión por la Patria como la izquierda y también la oposición que llamamos dialoguistas, radicalismo, Hacemos Coalición Federal, es el empalme. Algunos datos que surgen de estos números es que desde diciembre a marzo la inflación es de 71%, alrededor del 71%, los jubilados van a cobrar 50% más, ahí hay una pérdida significativa. Y si tomamos desde abril, el aumento fue de 227%, mientras que la inflación fue de 290%. Recordemos, la oposición pidió una sesión especial, no consiguió quórum hace 2 semanas, por poquitos diputados, habían juntado un poco más de 120, sabemos que son 129 los diputados para conseguir quórum. Sí, lo que proponían ahí en ese proyecto era que hubiera un 20,6% de compensación
que fue la inflación de enero. O sea, es un porcentaje más alto que este 12,5%. El radicalismo ahora dice que se podría llegar a ese porcentaje también. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión en el Congreso después de los feriados el 4 de abril. Claro, en la comisión que ya se gestó y que conduce la diputada Brouwer de Koning, que ya la hemos escuchado sobre el diagnóstico que hace de la situación de vida, la calidad de vida de los jubilados. Jessy, un placer tenerte de vuelta acá, me alegro que estés mejor. Gracias. Bueno, Martín, también gracias por hacerme compañía en esta horita y media, en esta segunda edición. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 13 horas en la segunda edición, último día de esta semana cortísima, pero se quedan porque ya llega con José Di Mauro todo el análisis de la actividad parlamentaria. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?